Mi nombre es Leila Buja, soy marroquí y vivo aquí 10 años. Y bueno, pues después de estar trabajando en hostelería unos cuantos años, pues luego me he quedado en el paro unos 2 años y ahí surgió la idea de emprender algún negocio. Y surgió la idea echando de menos a mi tierra, a las costumbres, etcétera, pues entonces surgió la idea de montar un hammam, teniendo en cuenta que aquí no hay. Y entonces empecé a preguntar a ver quién me puede echar una mano con el tema. Y ahí conocí al SACME. Entonces conocí a Natalia y la verdad ha sido una muy buena ayuda, porque gracias a ellos pues yo desconocía totalmente que para hacer un negocio pues necesitas un plan de negocio, por ejemplo. Entonces después de entregarme toda la documentación, todo lo que es necesario, y empecé con la parte que tenía que hacerla yo, que es investigar un poquito, pues aportar información y trabajar lo que es el plan de negocio. Con la ayuda, siempre el asesoramiento de SACME. Y la verdad, poco a poco, pues hasta que hemos terminado de completar el plan de negocio y bien, y luego pues ya las otras etapas de la financiación, etcétera. De hecho, yo lo hice muchas veces cuando alguien me habla, pues quiero emprender, quiero tal, pues yo a mucha gente le he aconsejado que vaya allí porque ahí le prestará mucha ayuda. Porque te aconsejan, te dicen cosas que nunca piensas en ello, dificultades con las que te vas a encontrar. Hasta detalles mínimos, por ejemplo, cuando vas a buscar un alquiler de un local, sobre todo como en mi caso, pero en mi caso pues el tema de tienes que mirar esto, tienes que mirar la duración del contrato, esos detalles, por ejemplo. En enero, el 2 de enero de 2016, ahí cuando empecé a trabajar. Estudiar un poco lo que es el mercado. O sea, yo nunca he pensado en estas cosas, como por ejemplo, pues este negocio va a funcionar, no va a funcionar, como es la ciudad, Zaragoza, crees que la gente le llama la atención el negocio, es una novedad, porque a veces la novedad o echa atrás o llama la atención, pero en este caso hemos acertado, pues ha llamado mucho la atención y la verdad muy contenta, muy contenta con el negocio y cada vez trabajamos más. Y sobre todo pues tal como trabajamos, como lo tenemos enfocado, a la gente le encanta. Entonces es el único hammam en Zaragoza, trabajamos con productos naturales 100%, todos nuestros servicios son exclusivos, solo los prestamos nosotros y la verdad ha tenido mucho recibimiento de la gente de Zaragoza y de fuera también, de hecho tenemos clientes hasta de fuera de Zaragoza. Las dificultades, por ejemplo, que uno puede encontrar, pues empezando de buscar un local. Entonces tienes que saber dónde el sitio, si la gente, porque si no sabes, pues puedes elegir un local en un sitio donde lo mismo no está muy accesible, no todo el mundo puede ir allí. Eso, por ejemplo. Y luego, pues tema de licencias, por ejemplo, eso es muy importante, eso es importantísimo porque son dificultades muy tremendas, la verdad. Todo tipo de permisos y estas cosas, pues es complicado, si no lo sabes, pues te metes en un... tal y te complican las cosas. Y también cosas que tienes que tener en cuenta cuando coges un local, la antigüedad del local, si todo está en regla, si todo está bien, si no hay unos problemas en el local, porque muchas veces te encuentras con problemas y eso, por ejemplo, pues yo eso, por ejemplo, lo aconsejo mucho porque muchas veces pues haces el plan de negocio basándote en ciertas cosas, pero luego siempre hay que tener en cuenta que te puedes encontrar con sorpresas, pues importantísimo, cosa que mucha gente yo la verdad gracias al SACME no he tenido este problema porque me ha llamado la atención por lo de saber quién es tu cliente, porque mucha gente empieza un negocio pero no sabe para quién está este negocio, entonces ahí empieza
es una dificultad, porque si emprendes un negocio sin saber para quién, seguramente no va a funcionar. Pero entonces es un punto muy importante. Primero saber tu cliente y dirigirte a él. Nada es fácil, pero también hay que, si cuentas con profesionales y con una buena ayuda, como la gente de Sácame la Verdad, entonces ya te abre los ojos en general, pues sobre muchos asuntos, muchos temas, y ahí ya estarás preparado para emprender, porque emprender no es solo tener una idea, es ponerla sobre papel y contar con muchas cosas. Entonces el consejo pues es pedir ayuda. Posiblemente si uno tiene una idea, pues que no la guarde ahí para él, que la comparta y que pregunte, porque aquí en Zaragoza pues el centro de ayuda para emprendedores, para microempresas, funciona muy bien y presta muy gran ayuda para la gente como yo, que venimos de fuera, además con razón de más que tenemos dificultades, que no conocemos y tal. Entonces pues es un servicio la verdad muy importante.